En este video te quiero compartir 10 fragancias para usar en el calor extremo. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta. Hoy les quiero compartir 10 fragancias para hombre para usar en el calor extremo, en el verano, en ciudades en las que todo el tiempo hace muchísimo calor. Este video es una respuesta a los comentarios que me dejaron tanto Julio Aguastín, sé que de seguro estoy pronunciando horrible tu apellido, lo siento, y Antonio S. de Querétaro. Muchas gracias por haber comentado. Si tú en este instante tienes alguna sugerencia de algún video que quieres que haga dedicado para ti, déjamelo por favor en la parte de los comentarios. Entonces vamos a empezar con esta lista en el número 10. Esta es la mejor fragancia que he probado para verano, para clima hipercálido, día, noche, formal, casual, cita, social, para todo, pero queda en el 10 porque está lastimosamente descontinuada, y es Bulgari Aqua Amara, una fragancia fascinante. Es una mandarina deliciosa con un poco de olíbano. Tiene este frutal, jugoso, cítrico, súper masculino, llamativo, sexy. Es una de las fragancias frescas, si no la fragancia fresca con la que más cumplidos me dieron en el momento en el que la usaba mucho. En este instante me queda tan poco líquido que hasta que no tenga una nueva botella no la pienso volver a usar porque es una absoluta joya. En el número 9 pasamos a otra fragancia lastimosamente descontinuada, pero estas dos todavía se consiguen, pero las dejo de últimas porque no me gusta normalmente recomendar cosas que de pronto vayan a subir de precio por falta de stock, cosas por el estilo. Entonces, si las pueden conseguir a un precio razonable, sí se los recomiendo. De lo contrario, y suben un montón y les piden un montón por estas fragancias, no las compren. En el número 9, Artisan Pure de John Barbatos. Esta fragancia es deliciosa, tiene mandarina, clementina, tiene estas notas verdes de Petit Grain. Es una fragancia verde, cítrica, ligeramente dulce. Los cítricos son dulces. Es como estar en la costa de Amalfi oliendo los árboles de cítricos, viendo la playa, pero no huele a agua marina. Huele a agua como si tuviésemos un riachuelo o un lago al lado. Es una agua, es un acuático dulce, súper refrescante, frío. Es deliciosísima, es una fragancia que huele muy muy fino. Pasamos al número 8 con Biografía Asinatura de Natura. Esta fragancia es, para ser de catálogo, un excelente lanzamiento de parte de la casa. La calidad y el aroma son increíbles. Es una fragancia que sorprende porque tiene una nota de palo santo, y uno diría, como así? ¿Esto va a ser amaderado, seco? No, es un palo santo combinado con romero súper potente, masculino, súper llamativo. Y esta fragancia comienza a secarse en un ambarado con ambroxan que huele como la primera formulación, la primera Dior Sauvage de todas, y después en el puro secado se vuelve más robusta como el Sauvage Eau du Parfum. Es simplemente espectacular, tienen que probarla. En el número 7, Uno de Essica. No es un perfume de Essica, se llama Uno. Y este perfume es otro perfume estilo Dior Sauvage, pero también cambia el inicio, porque el inicio tiene gin and tonic alicorado muy rico con mandarina, y después comienza a inclinarse hacia el estilo de Dior Sauvage. En este caso también huele a la primera formulación, a la mejor formulación, la más rica de todas. La cuestión acá es que todavía sigue teniendo un poco de la mandarina y es como más fresca, es mucho más versátil y no huele simplemente a Dior Sauvage como a ambroxan, como jabón, como a gel de ducha. No, sino tiene su factor diferencial, tiene un poco más de carácter y actitud. En el número 6, otra fragancia de catálogo, es otra fragancia de Natura, y esto es Humor Online. Esta fragancia me encantó. Es toronja, pimienta rosa, notas frutales y un poco de maderas de fondo. Es un aroma muy rico y es un cítrico que dura muchísimo. Es una fragancia que también tiene versión, no la he probado, en perfume sólido. Yo me imagino que uno aplicándose primero el perfume sólido y después la fragancia le puede durar hasta el otro día el aroma. Es una fragancia fresca, cítrica, jugosa, muy amigable. Es un aroma amigable, es un aroma como de fin de semana, es un aroma simplemente agradable de usar. Es un aroma que lo deleita a uno y hace que los demás lo sientan y le den cumplidos, y
le suba el ánimo a todo el mundo. Me gusta bastante por ese factor. En el número 5, Versace Pour Homme de Alberto Morillas, obviamente de la casa de Versace. Y esta fragancia huele a cítricos, limón, lima, almizcle, un poquito de rosas y jazmín y ámbar de fondo con almizcle sexy. Son cítricos con almizcle y maderas sexys de fondo. Es una fragancia que la puede usar cualquier persona. Es perfecta para la oficina, perfecta para el diario, perfecta para cuestiones formales. Es simplemente espectacular. Es una fragancia que la primera vez que la probé, yo estaba como en la onda de probar fragancias dulces y no le puse mucha atención. Cuando comencé a buscar fragancias frescas y probé esa fragancia, esa pieza de Alberto Morillas, me di cuenta el maestro que es Alberto Morillas, y la ejecución de esta fragancia es increíble. Versace Pour Homme, súper recomendada. Les voy a dejar todos los links para comprar estas fragancias en la parte de descripción. En el caso de las fragancias de Natura, yo tengo tienda virtual de Natura, se las voy a dejar en la parte de la descripción con códigos de descuento y el descuento si compran a través de mi página. Y las otras fragancias, les voy a dejar las páginas. Este video no está patrocinado, pero les quiero dejar las páginas en las que yo mismo compré estos perfumes, para que si están en Colombia puedan comprarlos de forma confiable, ¿vale? Ahora pasamos al número 4 con Blue Touch de Franck Olivier, un clon de Acqua di Giotto de Giorgio Armani. Tenemos los cítricos y frutales con el floral y tenemos la parte de abajo como de madera acuática con el almizcle muy rico, muy fresco. Pero esta fragancia tiene un almizcle mucho más sexy y tiene una nota de melón jugoso que se van de para atrás en la salida. Me encanta Blue Touch para clima súper cálido. En tercer lugar, una de mis fragancias favoritas de diseñador, no porque sea una composición súper única, no, sino porque está muy bien ejecutada, y es Azzaro Chrome, una fragancia antigua, es básica, son cítricos, romero, piña, maderas, almizcle. Es una fragancia fresca, es una fragancia refrescante, limpia, que tiene un poco de toque jabonoso que encaja en cualquier momento, en cualquier ocasión. Es potencialmente una de mis fragancias insignia, pero pues soy perfume adicto, entonces no me voy a quedar con solo una fragancia, pero ella podría ser una muy buena competidora porque sirve para cualquier cosa y siempre me sube el ánimo, es deliciosa. Llegamos al número 2 y en el número 2 tenía que estar Light Blue o Intense de Dolce & Gabbana. Otra fragancia de Alberto Morillas. Alberto Morillas es el maestro de las fragancias frescas, y Dolce & Gabbana Light Blue o Intense, porque la versión normal es muy rica, es muy fresca, sirve para clima hipercálido, pero casi no dura en clima hipercálido. En cambio, Dolce & Gabbana Light Blue Intense es una toronja con notas acuáticas, bayas de enebro, y esta nota amaderada como con un poco de gamuza de fondo, súper sexy, masculina, macho alfa, pero que proyecta opulencia, proyecta ese aroma de hombre exitoso, de hombre en yate. Es simplemente una delicia para sentirse uno súper empoderado en clima súper cálido. Y llegamos al número 1, una de las fragancias más espectaculares después de Aqua Amara de Bulgari, para el clima hiper cálido. Si quieren sentirse refrescados, si quieren oler a limonada con hielo, con un almizcle sexy, que las mujeres les quieran oler el cuello y se les quieran acercar y huelan delicioso, Dior Homme Cologne. Esta fragancia huele a limonada, huele fresco, huele cítrico, huele acuático. Es una fragancia muy versátil, la pueden usar si viven en clima hipercálido para lo que se les ocurra. No hay un límite para lo que quieran usar esta fragancia. Hasta la pueden usar para eventos elegantes, pero también se puede usar para el gimnasio. Es fresco, limpio, sin llegar al jabonoso, refrescante, cítrico. Es simplemente deliciosa y la calidad es espectacular. Ahora, tengo un paréntesis, porque si ustedes me dicen, pero Alejandro, Dior Homme Cologne puede que en mi piel no dura mucho, la probé y sí me gusta, pero no dura tanto, no estoy dispuesto a pagar tanto por esa calidad y la presentación de Dior. No te preocupes, te recomiendo Mercedes-Benz Cologne. Es una fragancia que huele muy parecido. Claro que Mercedes-Benz Cologne tiene un poco jabonoso en el aroma y tiene un toque muy rico de jengibre, entonces son 90% similares. Duran lo mismo, pero vas a estar pagando muy poco por Mercedes-Benz Cologne. Entonces, ese es el top 10. Espero les haya gustado. Por favor, si consiguen alguna de estas fragancias, cuéntenme en la parte de los comentarios sus experiencias, o en el caso que ya las tengan, dime en los comentarios cuál es tu fragancia favorita para clima hiper cálido. Entablemos conversación en los comentarios. Y sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye bye.